El salario mínimo en Colombia es un tema que cada año genera debate porque afecta directamente la vida de millones de personas. No es solo una cifra, sino algo que influye en el costo de vida, el empleo y la economía del país. Su aumento siempre divide opiniones. Para algunos es necesario, para otros trae consecuencias. Por eso, en este podcast decidimos escuchar diferentes puntos de vista. Escogimos a 4 personas para hacerles una pregunta. ¿Qué opinan del salario mínimo y su aumento? Hablamos con un empresario, un abogado, un periodista y un ciudadano común y corriente. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos con el periodista Willy Marín. El día de hoy estamos con don Henry, que es un empresario. Y ahora con nuestro siguiente entrevistado estamos con nuestro abogado Fabián. Estamos con Sara. Sara es la persona ciudadana de a pie que escoge. Willy Marín, y nos va a contar un poquito acerca de él. Un saludo muy especial para todos ustedes. Como lo dices, mi nombre es Willy Marín. Soy periodista de más de 33 años de experiencia en deportes inicialmente y en noticias. Tuve que escoger hace muchos años por una de las dos. Yo nací como locutor control en 1989. Trabajé en Transmisora Quindío. Y mezclé con deportes en La Voz de Armenia. Ahí me vieron como vocación para deportes. Fui recurrente de los programas deportivos y hacía los turnos de locución control. Pasé por La Voz del Centenario, que se llamaba Radio Estrella en esa oportunidad. Llegó un momento en que entré a Caracol como reportero deportivo con Ciro Díaz Urrego. Después me llamaron de RCN y trabajé con James Padilla como segundo comentarista. Cuando salí de ahí me contrataron de Pistas Deportivas, que era un programa de Radio Ciudad Milagro. Era el comentarista y a la vez me contrataron para ser el redactor de un noticiero que hacía Nelson Sabogal, encadenando 2 emisoras, y yo era el que tenía que hacer las noticias. Entonces yo hacía las noticias y por la tarde era comentarista deportivo. Algún amigo me dijo, le toca decidir para tener identidad, usted no puede ser comentarista deportivo y periodista de noticias. Me incliné por el ramo de las noticias, me consolidé allí, después pasé a Transmisora Quindío, estuve en La Voz de Armenia, en Radio Ciudad Milagro, y en el 2008 pasé de Radio Ciudad Milagro a ser periodista independiente, lo que llaman hoy por hoy concesionario. Alquilo un espacio en la Superestación Latina, llevo ya 17 años con el espacio. Yo pago arriendo, como pagar el arriendo de una casa, pago ese espacio, tengo una periodista y tengo un corresponsal de deportes, y actualmente tenemos el noticiero de 6:30 a 8 de la mañana todos los días en la Superestación Latina por los 104.1 del FM, además por todas las redes sociales, incluida YouTube y nuestra página superestacionarmenia.com, donde además tenemos audio y video. Henry, ¿qué nos puede contar un poco sobre usted? Muy buenas tardes, bienvenidos al SEA del Café. Yo soy Henry Rodríguez. Representamos al Centro de Enseñanza Automovilística de Café, más conocido como SEA del Café, sede Armenia. Tomás, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Fabián Rodríguez Velázquez. Efectivamente, como usted lo acaba de decir, yo soy abogado, soy especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Soy litigante. Litigo todo lo que es el derecho laboral y todo lo que son las pensiones, y pues también soy contratista con entidades públicas. Mi nombre es Sara y tengo 19 años, estoy estudiando actualmente Derecho en la Universidad Gran Colombia. Ya estoy en segundo semestre. Actualmente soy independiente, vivo sola, me independicé hace 1 año. Y actualmente soy empleada de una empresa de maquillaje. Me gustaría saber su opinión acerca de una noticia que últimamente está, digamos, en su punto máximo, que es el aumento del salario mínimo. ¿Qué opina usted de esto? Pues hombre, digamos que ¿quién no quisiera tener un buen sueldo? Y siempre hemos dicho toda la vida que uno no gana lo suficiente para cumplir con los gastos de la casa. Siempre hemos dicho que qué bueno que el salario mínimo sea más. Y cuando se sientan a discutir, o sea, la norma para establecer el salario mínimo es el IPC
y el IPC del año pasado fue del 5.12, y generalmente que esté por encima de ese sinónimo de la inflación, para que la gente tenga como una ventajita sobre el costo de la vida, que es un bombón de trapo, como lo llamamos, porque cuando se aumenta el salario mínimo, esa inflación del año pasado no queda válida porque ya hay una nueva inflación, porque todo se dispara. Entonces, están los dos pulsos. El IPC, que es el que amarra el salario mínimo para que esté por encima del mismo, y lo que piden las centrales obreras, que son los representantes de los trabajadores, y ellos dicen, siempre disparan como al triple. Entonces este año habían pedido el 15%. Entonces se sientan siempre en las mesas a concertar. En los últimos años no ha habido concertación, y a lo último el gobierno lo impone por decreto. En el año último, pues con la campaña presidencial a cuestas, nos parece que hizo un poco de populismo el gobierno, porque ni las centrales obreras, que eran los que más pedían, habían pedido más del 15%, y el presidente le dio por aumentar el 23%, que está muy bien para el trabajador, pero hay que mirarlo desde la óptica de las empresas, las que generan el empleo. Tuvieron que comenzar a despedir gente porque no van a poder sostener el tren de salario mínimo que se les asignó. Digamos que es justo para el trabajador, que debería ganar un salario más integral y más digno, pero es poner en peligro la economía del país y los empleos que se generan, porque, insisto, muchos empresarios ya determinaron que no alcanzan a tener. El que tenía 10 va a bajar a 6 o 7, el que tenía 4 pues se quedó con 2, y lo que hizo fue dobletearle el trabajo a los que estaban. Entonces, digamos que digo porque es populista, porque como estamos en elecciones, entonces el presidente saca un salario mínimo por encima de las más altas aspiraciones, que eran las del 15% de las centrales obreras, a sabiendas que no tenía soporte técnico para demostrarle a cualquiera que demandara el acto cuál era la justificación del aumento. Entonces, claro, con los enemigos políticos que tiene el gobierno, comenzaron a mover demandas, y la Corte Constitucional pues le dijo: suspendemos la aplicación del decreto y explíquenos, señor presidente, de dónde sacó usted esa cifra del 23%. Evidentemente el presidente no tenía sustento técnico de dónde explicarlo, y al final hicieron un consejo de ministros obedeciendo la decisión de la Corte Constitucional, y entonces fijaron el salario mínimo en 1.750.000 pesos, que digamos es más aterrizado. Para concluir, el trabajador colombiano merece mucho más, está claro, no le alcanza la plata que está, pero hay una norma técnica, aquí hay unas leyes, unas normas, unas regulaciones en las que se basa un Estado social de derecho como el nuestro, y pasar por encima haciendo un cálculo político, porque el presidente, listo, pone eso, y seguramente se le va a caer el decreto y no vamos a volver a hablar de los 2 millones, pero entonces el presidente ahora en campaña política va a decir: mire, yo quise poner el salario mínimo en 2 millones y la oligarquía no me dejó. Entonces, ¿quién quedó bien? El presidente. Pero haber aceptado lo que el presidente propuso de los 2 millones es poner en juego muchos empleos del país, porque no va a haber más generación de empleo, va a haber pérdida de empleos. Lo que particularmente pienso, más allá que, insisto, el tema central acá es que el trabajador colombiano merece todas las reivindicaciones, pero eso tiene que ser ajustado a norma y contemplado de dónde se va a pagar, de dónde se va a sacar. Usted puede sacar los subsidios que quiera, pero si no hay un respaldo en caja para pagarlos, el país va a estar en una inestabilidad financiera, como lo está ya prácticamente en este gobierno, de manera lamentable. Bueno, la verdad es que pues a unos sectores de la población podríamos decir que más o menos 2.100.000, 2.200.000 personas en Colombia pues devengan este salario mínimo, sobre el cual se les hizo el incremento autorizado por el gobierno, creo que fue 23.7. Pues sobre esta cantidad de población, pues un salario mínimo de ese incremento, sobre el papel se podría ver que es atractivo y que es muy bueno. Pero hay que tener en cuenta que más allá de ese incremento del salario mínimo legal vigente en Colombia, hay otra gran población que no vive del salario mínimo, sino que hacen trabajos de informalidad. Eso conlleva un daño colateral o emergente, y es que muchos de los productos de la canasta familiar pues están relacionados directamente a este incremento del salario mínimo, y sobre el cual se hacen los ajustes propios de cada año. Por ejemplo, la canasta familiar, hay algunos bienes
y servicios que están tasados con base en este índice, eso incrementa obviamente el valor final al consumidor. Entonces, digamos que para unos es por decir alguna, un sofisma como de distracción de que va a ganar más, pero por el otro lado va a perder capacidad adquisitiva porque va a tener que pagar mucho más. El aumento del 23.7% del salario mínimo ha hecho que los trabajadores celebren un gran logro, y es ese aumento en el valor salarial y a la vez el poder adquisitivo. Entonces, para las personas trabajadoras, ¿cierto? Pues es un derecho que celebran mucho y que atrae para seguir laborando y prestando sus servicios a los empleadores. Ya la controversia se genera es por parte de los empleadores o los empresarios, los cuales se les dificulta un poco realizar una nueva contratación a personas, debido a eso a que aumentan los costos salariales, y eso tiene como perjuicio que los empresarios y las empresas pues no quieran contratar más personas y entonces se lleve a otro resultado un poco insatisfactorio, que sería el trabajo informal, debido a que la persona no va a querer contratar ahora y asumir todos los gastos que es el salario, no solamente el salario, también las prestaciones sociales como son las cesantías, los intereses de las cesantías, las primas de servicio, las vacaciones, los aportes a la seguridad social como es el aporte a la salud, a la pensión, a la administradora de riesgos laborales. Entonces van a aumentar los costos para un empleador o un empresario, y seguramente el empresario no va a querer eso. Entonces, ¿qué decisión va a tomar? No seguir contratando, e inclusive que las personas que ahora tenga contratadas vaya revisando la forma de disminuir su cantidad de trabajadores. Pues yo opino, entiendo los diferentes puntos de vista, entiendo el punto de vista de los empresarios, pero en parte a mí personalmente me beneficia, ya que pues gracias a ese trabajo pude ayudarme para yo misma pagarme mi universidad, pago el arriendo de donde estoy viviendo, pago mis gastos, la comida, la ropa, demás. Entonces pues para mí me beneficia en lo personal. Pues afectar no fue mucho. Yo la verdad genero un empleo. Yo tengo que vender la publicidad para que mis noticieros sea sustentable. Yo, por ejemplo, vendo publicidad. De los recursos de la publicidad pago mi espacio, o sea, como pagar el arriendo de la casa, pago mi noticiero, le pago el salario mínimo a una periodista, y pues claro, me afectó porque yo le pagaba menos, ahora me toca pagarle más, que se lo merece, pero lo pone a uno en calzas prietas. La verdad a mí no me hace mucha diferencia, porque como yo le digo, yo soy trabajador independiente y hay meses en que vendo mucha publicidad y hay meses en que vendo poquita publicidad. Entonces, cuando vendo mucha, lo que hay que hacer es un colchón económico para que cuando venda poca, pues tengamos un equilibrio y no se nos vaya a ir la empresa a pique. Directamente no me afectó. Bueno, digamos que en nuestra labor de empresarios, pues los empresarios del país, pues obviamente nos tendremos que ajustar a una planta de personal que ajuste nuestra capacidad financiera y operativa, porque en las empresas en Colombia ni en el mundo nadie trabajaría a pérdida. Entonces, si haya de pronto alguna intención de ampliar la planta de personal, pues digamos que ya en la parte financiera y económica se tendría que reevaluar, y obviamente que a las empresas y a los empresarios nos veríamos desmotivados a pensar en un incremento de la planta de personal con unos altos costos operativos en mano de obra. Entonces digamos que para el sector empresarial es muy desventajoso, por decir negativo, que ese incremento sea tan alto, teniendo en cuenta que hay un IPC, que es un índice de precios al consumidor, que está, creo que se cerró en menos de 5 puntos. Entonces hay un desbalance, hay un desbalance o hay un desfase en unos indicadores económicos, que lo que hacen es desmotivar el uso, digamos, de un aumento en la capacidad de contratar más personas. Pues debido a que como yo soy
un trabajador independiente, un profesional independiente, pues no estoy sujeto a devengar un salario mínimo como gran parte o la mayoría de personas lo hacen. Sí me veo de pronto afectado en algo muy pequeño, y es que como profesional independiente yo realizo los aportes a la seguridad social de forma independiente. Los aportes a la seguridad social se hacen sobre el 16% del valor del salario mínimo. Entonces, cada vez que se aumenta ese valor del salario mínimo, asimismo va a aumentar el valor del aporte a la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social es que se aumenta el valor del aporte que hago a la administradora de pensiones, a la entidad promotora de salud EPS y a la administradora de riesgos laborales ARL. Entonces, ¿qué trae eso? Que, por ejemplo, el año pasado, con el salario del año pasado, que era 1.423.500, yo pagaba por concepto de seguridad social 413.000 pesos. Y debido a su aumento del 23.7% para el año 2026, pasé de pagar 413.000 pesos a pagar 508.000, 509.000 pesos por aportes a seguridad social. Entonces, no es que me haya afectado como tal económicamente el aumento del salario, pero sí hace que tenga que hacerle un aporte mayor al sistema general de seguridad social. Claro. Y que a la vez, pues, que si yo soy empresario y quisiera contratar a alguien, pues volvemos a lo que estábamos hablando ahora, y era que me va a poner a pensar, ¿cierto? Y a tener más delicadeza en saber si yo contrato a alguien para que me preste servicios profesionales, ¿cierto? O sea, contrato un trabajador, o mejor me abstengo de hacerlo debido a todas esas consecuencias y efectos que trae ese aumento salarial. Pues me afectó, pero de buena manera, ya que, pues como mencioné anteriormente, me da un beneficio muy grande, ya que puedo pagarme con más facilidad mis cosas, ya que estoy recibiendo un mayor sueldo. Me alcanza para ahorrar más rápido para pagar mi universidad, para pagar el arriendo y todo lo que ya mencioné. No, y de hecho, lo que decía al principio, el trabajador colombiano debería tener un mejor ingreso, pero mire que si revisamos Latinoamérica, per cápita no somos de los más atrasados en salario mínimo. Lo que pasa es que aquí hay muchos abusos. El gobierno nunca protege controlando los precios. Aquí, por ejemplo, tenemos otros países donde se congelan los precios de X alimentos. Aquí no. Aquí, por ejemplo, se habló que 2 millones y al otro día, y pongo el ejemplo de una panadería que había en la esquina de mi casa, vendían unos buñuelos pequeños y unos pan de bonos a 1.000 pesos. Al otro día, el 2 de enero, valía 1.500, le subieron el 50%. Le digo, bueno, ¿por qué le subieron el 50%? Es que el salario mínimo. ¿Y cómo así? Pero es que apenas el salario mínimo se va a cobrar a fin de mes. De hecho, en febrero es que se ve el salario mínimo. No, porque es que ya el del queso no subió, el de culantes. La gente aprovecha esos escenarios para especular. Y entonces ahí, lamentablemente, el gobierno no hace control. Si el gobierno congela los precios, podríamos hablar de que el salario sí va a servir, pero no alcanza porque a la par que lo aumentan, todo aumenta. Entonces, es el mismo salario mínimo deficiente de los años anteriores, llegando hoy a un escenario con una cifra nueva, pero que va a quedarse corta porque lamentablemente el costo de la vida, al igual que subió el salario mínimo, se dispara. Bueno, pues digamos que históricamente en Colombia los incrementos que se han realizado al salario mínimo pues casi nunca han obedecido a la realidad de lo que verdaderamente un hogar colombiano que viva con un salario mínimo pueda subsistir dignamente con este salario mínimo. Como les dije anteriormente, pues si hay un incremento en el salario mínimo, pues también se van a incrementar los precios finales de la canasta familiar, y obviamente pues que la calidad de vida de los hogares de Colombia pues no va a ser la esperada cuando se incrementa un salario mínimo en estas proporciones, porque igual la capacidad que se tiene se va a ver disminuida con una menor compra de productos. Ok, don Henry, muchísimas gracias por su tiempo. Don Henry, ¿algunas palabras que le gustaría dejar? ¿Algo que le gustaría comentar? Bueno, muchachos, pues obviamente agradecerles a ustedes por haber escogido a esta empresa como
su objetivo académico. Espero que la información que ustedes han recibido el día de hoy por parte nuestra haya sido de su total agrado y extenderles una invitación que nuestras empresas, la puerta de nuestras empresas están disponibles para cuando ustedes quieran venir a visitarnos y enterarse de cómo funcionamos nosotros y cuál es nuestro sentido como empresarios. Muchas gracias. Considero que aunque el aumento es alto, del 23.7%, no satisface del todo. ¿Por qué? Porque crece el valor del salario, pero a la vez crece también, o hay alzas también, en el valor de los servicios, de los bienes, de la alimentación, de la ropa, ¿cierto? Del transporte, de las necesidades. Entonces, de todas formas, aunque se aumente ese salario, vienen todos los demás gastos y no va a compensar como tal los gastos que le puede traer a una familia o una persona que viva o que dependa o que devengue solo un salario mínimo mensual legal vigente. Claro que sí, Tomás, sí beneficia a, sí beneficia a las familias, principalmente a las mamás cabezas de hogar, a los padres solteros, madres solteras, o a las familias que solamente tienen una persona del núcleo que está trabajando, que son también independientes, también a las personas como yo, que somos jóvenes y que ya tenemos una vida independiente, también nos favorece demasiado, Tomás. Ok, bueno Sara, pues esto es todo por hoy. Agradecerle nuevamente por habernos prestado pues ese rato de su valioso tiempo. Esperamos pues que se encuentre muy bien y agradecerle por este espacio. Muchas gracias, Sara. A ti, Tomás, muchas gracias. Muchas gracias, don Henry. Listo, ¿no? Esa sería, digamos, toda la entrevista. Le doy las gracias por recibirnos acá. No, a ustedes con muchísimo gusto y para lo que pueda servirles aquí vamos a estar.